¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos a este nuevo 30 minutos. Pasan los días, pasan las semanas y por lo tanto queda menos tiempo para esa cita con las urnas del próximo 22 de mayo. Para no romper la tradición, hoy también en esta nueva edición de 30 minutos observaremos qué ha dado de sí estos últimos 4 años de legislatura y también observaremos qué puede dar de sí la próxima campaña electoral y esas próximas elecciones, como decía, del mes de mayo. Lo haremos con una de las candidatas de lo que en 2007 fue la coalición Aralar-Ezker Batua-Berdeak, que resultó tercera fuerza si no contáramos los votos nulos que hubo en aquella ocasión. Tenemos con nosotros, si la semana pasada era Rebeka Ubera de Aralar, hoy tenemos con nosotros a la candidata de Ezker Batua-Berdeak. Una formación que tras las elecciones al Parlamento Vasco de 2009 y tras una reflexión interna se presenta, como decía, en solitario a esta cita con las Juntas Generales en mayo. Se presenta además no con un lema, pero sí con una definición muy clara: la alternativa vasca no independentista para construir Guipúzcoa desde la izquierda. Arantxa González, candidata a diputada general de Ezker Batua-Berdeak, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muy buenas, gracias por la invitación. Alternativa vasca de izquierdas, decía no independentista. Dos extremos se deducen muy claros en esta definición que ustedes mismos hicieron hace 3 semanas. Por un lado de izquierdas, por otro lado no independentistas. ¿Por qué? Bueno, creemos que en este mapa político, en esta realidad política que hay en Euskadi, hay espacio para una formación de izquierdas, no independentista, como es la que representa Ezker Batua-Berdeak. Yo creo que eso es lo que siempre hemos sido y eso es lo que tenemos que transmitir claramente a la sociedad y sobre todo el concepto muy importante que es el de izquierdas, o sea, una formación de izquierda, una formación que va a hacer propuestas a la sociedad en clave de izquierdas, en clave de participación, en clave de garantizar los derechos básicos de la ciudadanía, donde vamos a tener muy claro que el centro son las personas y vamos a trabajar por y para las personas. Gobierno de Vitoria, gobernado por el Partido Socialista, en la Moncloa también en Madrid, del Partido Socialista. ¿Cree que se han perdido aún y todos los valores de izquierda? Pues hombre, yo creo que clarísimamente ni el Partido Socialista en el Estado español ni el Partido Socialista de Euskadi están ahora mismo aplicando un programa de izquierdas o un programa socialista. Absolutamente todas las reformas con las que nos están, bueno, pues no sé cómo calificarlo, pero dejando a la clase trabajadora a los pies de los caballos, están viniendo de manos de un presidente que se denomina socialista y que además en el nombre de su partido tiene otra palabra que es obrero. Y bueno, ya hemos visto todo lo que está pasando. Primero fue la reforma laboral, que ha dejado un montón que en lugar de crear empleo está haciendo que no sirva para eso. Hay mucha gente que se está quedando en el paro con unas condiciones todavía peores que antes. Se han congelado las pensiones, se ha retrasado la jubilación, se ha bajado el sueldo de los funcionarios, se ha subido el IVA. Todas esas medidas que ha aplicado Zapatero en el Estado español han estado también apoyadas en el Congreso por el Partido Nacionalista Vasco y aquí también en Euskadi se han tomado medidas en la misma línea. Desde el punto de vista de la fiscalidad, el Partido Nacionalista Vasco, con los votos del Partido Socialista y el Partido Popular, suprimieron el impuesto de patrimonio precisamente en un momento en plena crisis, donde ya se sabía que los efectos que iba a tener, no solamente desde el punto de vista de la recaudación, sino fundamentalmente desde el punto de vista de la justicia y de un reparto justo y equilibrado de la riqueza. Entrando en un terreno más cercano, ha hablado del Partido Nacionalista Vasco. ¿Cómo cree, junto a Meikabat, cómo cree que se ha afrontado la crisis desde aquí, desde Guipúzcoa? Pues francamente, a la vista está. Yo creo que se han centrado fundamentalmente el Partido Nacionalista Vasco en Gipuzkoa Aurrera y bueno, eso no ha dado unos resultados evidentes. Encima se creó un plan anticrisis en el que se abría una línea para empresas que estaban en dificultades, pero desde luego ahí no se priorizó ni el mantenimiento de los puestos de trabajo ni otras cosas y bueno, pues luego hemos visto pues, qué ha pasado, por ejemplo, con Ramón Vizcaíno. Además de eso, pues se han ido recortando los presupuestos. Desde el 2008 hemos visto cómo paulatinamente los presupuestos de 2009, de 2010 y los de este año han sufrido importantes recortes y a pesar de que se pretendía decir que el departamento que mantenía y que incluso subía era el Departamento de Política Social, pues eso la verdad es que no es cierto, porque de hecho se han reducido partidas importantísimas, pues por ejemplo para el mantenimiento de las personas en el entorno
pues ayudas ayudas técnicas, pues como pueden ser todo tipo de facilidades para permanecer en el hogar. Se ha suprimido también partidas importantes de respiro a las familias cuidadoras. Esas partidas han sufrido también descenso y en realidad lo único que se ha producido un incremento es aquellas partidas que venían a su vez pues o de la ley de dependencia o de la renta de garantía de ingresos del gobierno. Luego, eso que se dice de que el departamento que se ha mantenido es el de política social, pues tampoco es así. Y además, vemos como permanentemente todos los servicios se están subcontratando y a la vista están también las consecuencias de la subcontratación. Genera precariedad laboral, genera precariedad también en la calidad de los servicios que se prestan. Entonces, y creo que no se ha sabido afrontar la crisis. Hay herramientas, y la más importante de ellas, desde luego, es la fiscal, y en Guipúzcoa se han producido reformas fiscales muy graves para poder contar con unos recursos suficientes para afrontar mucho mejor una situación de crisis. Ahora entraremos en el tema de la fiscalidad, un debate que está pendiente en Guipúzcoa, pero a nivel de Estado, y a nosotros desde luego nos afecta de lleno, se plantean dos horizontes con esto de la crisis. Por un lado está el recorte del denominado Estado del Bienestar, la petición de sacrificios que hacen determinados políticos a la ciudadanía, o se recorta ese estado de bienestar, decía, o se recorta el denominado modelo autonómico, se recortan las competencias que tienen las comunidades autónomas. Por un lado o por otro, hay quien dice que hay que meter la tijera. Desde luego, ni uno ni lo otro casan mucho a priori con los postulados de Ezker Batua. No, y además yo creo que hay que desmitificar esa idea de que la culpa de la situación del Estado son las autonomías. O sea, eso es claramente un mensaje que se está pretendiendo lanzar, sobre todo desde el Partido Popular, porque este modelo no le gusta. O sea, el Partido Popular no apuesta por un modelo autonómico y desde luego mucho menos por un modelo federal. Entonces es un mensaje que están lanzando a la sociedad, haciendo creer que los responsables del déficit y de la deuda pública son las comunidades autónomas, cuando resulta que la deuda de todo el cómputo total de la deuda española, las comunidades autónomas no tienen más que el 2%. Luego eso no es cierto, y es que además otra cosa que tiene que saber la gente, y creo que es muy importante, es que las comunidades autónomas tienen competencias directas en educación y en sanidad. Por lo tanto, son dos pilares fundamentales de la sociedad del bienestar. Y es decir, no están despilfarrando dinero como parece. Es posible que haya comunidades que efectivamente pues tengan cosas que arreglar y cosas que corregir, pero esa idea de que sobran las comunidades autónomas, pues yo entiendo que no, y desde luego desde Ezker Batua no solamente defendemos el modelo autonómico, sino que vamos todavía más allá, porque lo que defendemos es un Estado federal. Debate fiscal. Ustedes, si algo han pedido, y está precisamente muy relacionado con el autogobierno, es que se aborde antes de las elecciones el debate sobre la fiscalidad en Guipúzcoa, algo lo que han acusado a PNV, PSE y a Amaica Bat de pactar para dejarlo después de esas elecciones. ¿Por qué? No, pues porque precisamente se están permanentemente cuestionando servicios públicos fundamentales y básicos. Bueno, pues ya estamos viendo, se está empezando a hablar del copago de la sanidad, se están empezando a recortar ayudas sociales imprescindibles en momentos de crisis donde, pues a los 44 altos ejecutivos que se reunieron con Zapatero el fin de semana no se les está pidiendo ningún recorte ni ningún esfuerzo especial. O sea, ellos son los que están marcando las políticas. Entonces, ese debate fiscal hay que hacerlo antes. Es que es fundamental, porque lo que no puede ser es que no nos vamos a quedar tan tranquilos. La ciudadanía no es tonta y la ciudadanía las personas se dan perfectamente cuenta de que para financiar los servicios públicos hacen falta recursos. Entonces no se puede ir a una campaña electoral a hablar ni de servicios sociales, ni de transporte, ni de otro montón de materias si previamente no se aborda un debate fiscal en profundidad. Un debate en profundidad, porque es que pues todas las reformas que se han ido haciendo desde 2006 hasta ahora pues han tenido unas consecuencias nefastas, y tan nefastas como que el propio diputado general, Markel Olano, reconoció expresamente en un pleno que 2/3 de la caída de la recaudación, 2/3 de esa caída se deben a las reformas fiscales. O sea, luego es evidente que hay que hacer una reforma profunda en fiscalidad, porque se ha ido perdiendo progresividad, y perder progresividad significa que se ha ido perdiendo ese principio de que cada uno aporte en función de lo que tiene y de su patrimonio, y eso se ha ido perdiendo poco a poco. Y la verdad es que todo lo que llega también de Europa y todas las directrices van en esa línea, que es precisamente la contraria a que, pues que la clase trabajadora y las clases más desfavorecidas pues
que contribuyen en la medida de sus posibilidades. Pero no, se ha hecho lo contrario. O sea, precisamente esta crisis ha evidenciado de manera clarísima que hay una parte importante de la sociedad que es la que tiene en realidad la riqueza, pues que no contribuye, y es la que precisamente está proponiendo pues que los servicios públicos se debiliten, que está proponiendo que nos tengamos que hacer planes de pensiones privados, porque está proponiendo que se atrase la edad de jubilación a los 67 años. Entonces, todas esas cosas vienen de la mano precisamente de quienes más tienen que contribuir. El debate sobre todo va a girar en torno al IRPF. ¿Cuáles son las medidas más destacadas que podría presentar Ezker Batua Verdeak de cara a ese debate? Nosotros Ezker Batua lleva presentando propuestas fiscales esta legislatura, pero vamos, también la anterior. Y hay una muy importante en el IRPF, que fue la última reforma gorda que se hizo, que fue 2006. En esa reforma se dividía los ingresos de las personas. Entonces, por un lado estaban básicamente los rendimientos de trabajo y por otro lado el ahorro. De tal manera que lo que las personas ganamos por nuestro trabajo tributa a unas escalas y a unos tipos determinados, pero en cambio el ahorro tributa a un tipo fijo, algo que es totalmente injusto. O sea, en realidad eso habría que volver a dejarlo como estaba, es decir, una única base, es decir, lo que las personas tenemos, provenga de donde provenga, va a tributar, y va a tributar en función de la suma de ambas cantidades, y a eso aplicarle los tramos correspondientes. Proponemos también una ampliación de esos tramos, proponemos incrementar las partes más altas de la renta para que de esa forma se puedan disminuir las más bajas y así hacer un reparto equilibrado de verdad de la riqueza y de los ingresos de cada persona. Sobre el tapete político-económico hay un tema candente, sobre todo ahora mismo, que es el de la fusión de las denominadas de las cajas vascas, y más en concreto también de lo que pueda pasar en la Asamblea Extraordinaria que deberá convocar Kutxa a tal efecto, porque bueno, parece que Caja Vital, BBK, podrían haber problemas, pero los partidos que están de acuerdo con esta fusión, que son Partido Nacionalista Vasco, PSE y Partido Popular, no suman la mayoría cualificada suficiente dentro de la Asamblea de Kutxa para lograr los apoyos que den el paso adelante en esa fusión. Ezker Batua Verdeak se han pronunciado en contra de la fusión tal y como está planteada. De cara a esa asamblea, esos dos representantes que, si no me equivoco, tienen ustedes, pueden ser, en un momento dado, decisivos hasta llegar de esos 43 a esos 67, sumando poco a poco o mucho a mucho. ¿Mantendrán esta oposición o esperarán a tomar la decisión definitiva? Bueno, Ezker Batua, desde luego, lo que apostó en 2008 claramente era por una fusión integral. En aquel momento se planteó entre BBK y Kutxa, pero desde luego nosotros y nosotras apostábamos porque ahí también estuviera Vital. Una fusión integral para crear una caja vasca. Desde luego, lo que no estamos en absoluto a favor es una fusión fría, que lo que va a hacer es crear un banco. Ahí se va a llevar todo el negocio financiero de las tres cajas, pero eso lo va a gestionar un banco en el que se puede dar la entrada de capital privado. Un capital privado que, desde luego, lo que no va a entender es que los beneficios de ese banco vayan a ir destinados a realizar la obra social. Ese capital privado lo que va a querer es cobrar dividendos. Y ese capital privado va a ser de donde sea. No tiene por qué ser capital vasco, no tiene que ser capital del territorio. Entonces, al final, toda la razón de ser de las cajas de ahorros se esfuma, desaparece, y desde luego lo que nosotros creemos es que va a suponer pues la desaparición en el tiempo de lo que son las cajas de ahorros para convertirse en entidades financieras sin más. Y aquí lo que hace falta es una entidad financiera que sea capaz de aportar soluciones en momentos complicados a pequeñas empresas, a autónomos, a las familias, y con otra concepción de banca diferente a la banca tradicional, a la banca financiera que representan los bancos. No estamos en absoluto de acuerdo con lo que se está proponiendo, y es más, creemos que en 2008 se perdió una oportunidad muy buena para haber avanzado en ese proceso de tener una única caja. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Se va a constituir un banco, se van a mantener las marcas de cada caja de ahorros, sus obras sociales, pero es que va a haber, si ahora hay 3 consejos de administración y 3 asambleas generales, se va a constituir un banco y va a haber 4 consejos de administración,
uno por cada caja de ahorros, más el del banco, y además va a haber 3 asambleas generales y una junta general de accionistas. Todo lo contrario a lo que precisamente quienes ahora dicen que están a favor de esa fusión están, venga, a repetir. Totalmente contrario. ¿Qué va a ocurrir también con los empleados y las empleadas de las 3 cajas? Bueno, pues ya lo veremos. Ya veremos a lo largo del tiempo en qué termina todo. Desde luego no lo vemos. Demos un salto. Uno de los temas también que están sobre la mesa tras el acto de colocación de la primera piedra en Zubieta es precisamente la cuestión de la incineradora y con ello el sistema de gestión de residuos. Se lo preguntaba Rebeca Ubera hace una semana, ¿cree usted posible revocar esta decisión y con ello el planteamiento del sistema de gestión de residuos? Pues es una pregunta complicada, pero desde luego lo que sí que es evidente es que ha habido una experiencia, yo creo que incuestionable, que ha sido la del puerta a puerta. Es una experiencia que ha demostrado ser muy eficaz para lograr un objetivo, y es que no haya que quemar absolutamente nada. Porque el más insostenible de los sistemas es el que quema cosas que se pueden reutilizar. Eso no tiene razón de ser. Entonces, si tenemos un sistema de recogida selectiva que separa perfectamente cada parte de la basura que generamos y todas esas partes se llevan donde corresponde, ¿para qué hace falta una incineradora que además genera una contaminación primero al medio ambiente, pero es que luego genera a su vez unos residuos, porque la incineradora no cierra ningún ciclo, eso genera unos residuos que son tóxicos y que requieren a su vez de un vertedero de máxima seguridad, un vertedero especializado, pero bueno, un vertedero que no va a estar en Guipúzcoa, que estará fuera. Un coste añadido porque hay que trasladar esos residuos contaminantes, o sea, algo que no lo era, algo que no era contaminante, algo que se podía reutilizar, algo que se puede usar, se quema y genera unos residuos que sí son contaminantes. Entonces, yo creo que lo que demuestran sistemas de recogida como el puerta a puerta es que lo que nos dicen, es que la incineradora cierra el ciclo. No, la incineradora no cierra ningún ciclo, porque primero destruye algo que se puede reutilizar, que imposibilita el que haya que volver a la naturaleza a extraer materia prima para volver a construir aquello, lo que sea, me da igual, una silla, unos zapatos o la propia alimentación. O sea, hay que volver a producir eso requiere de un esfuerzo otra vez de materias primas y de materiales, y estamos en un ciclo que es absurdo, porque es que la Tierra es finita y los recursos naturales son finitos. Entonces, quemar algo que se puede reutilizar, desde luego, es lo más insostenible que existe. Ya que estamos hablando de posibilidades y peticiones de los ciudadanos, por ejemplo, hablemos de movilidad. ¿Es posible que un Beasaindarra, un Bergararra, un Azpeitia tengan mejores conexiones públicas con Donostia? Pues yo creo que sí, que hay muchas cosas que quedan por hacer. Está muy bien resuelto, o está de mejor resuelto todo lo que es la comunicación entre Donostia y Irún, Fuenterrabía, Hondarribia. Ese corredor yo creo que tiene unas características de transporte, hay una línea de cercanías, está Euskotren, muchas líneas de autobuses, pero queda por resolver cómo se conectan el Alto Deva, otras comarcas. Hay todavía cuestiones pendientes. ¿Cómo nos conectamos con las otras 3 ciudades principales del territorio? Hay problemas por solucionar. ¿Cómo hacemos que de verdad sea el transporte público una alternativa real al vehículo privado? Hay que mejorar, sobre todo, las frecuencias, los precios. El transporte público, para ser competitivo, necesita unos precios verdaderamente atractivos y que sean una alternativa. Y luego la intermodalidad, muy importante también. Está claro que no es posible tener todos los medios de transporte en todos los municipios, por las dificultades que pueda haber, pero sí hay que ver la posibilidad de mejorar el que yo tenga facilidad para desplazarme a un determinado punto, a coger el tren, a coger Euskotren, que luego me va a acercar a otros puntos de nuestros destinos. Todavía hay cosas por hacer, quedan cosas por hacer, y eso que esta legislatura también hay que reconocer que ha sido la legislatura del transporte público, por lo menos del autobús, que es la competencia directa de la Diputación.
Estamos hablando de infraestructuras, una donde ustedes han mostrado su disconformidad, al menos tal y como se está llevando actualmente y que usted también conoce muy de cerca, es el puerto de Pasaia. Muchas empresas viven de esta realidad portuaria y se plantea la dársena exterior, se plantea como la solución más posible, o algunos incluso dicen la única solución para conseguir la regeneración interna y para conseguir mantener ese tejido empresarial. ¿Cree que es la única solución? No, de hecho, hay quienes dicen que sí, pero hay muchas voces expertas que dicen que no. O sea, ya no es que lo digamos determinadas formaciones políticas o determinados grupos. Hay informes de técnicos que dicen que no es la única opción. O sea, de hecho, lo que también se está evidenciando es que qué contenido tenía esa hipotética dársena cuando primero se nos vende un superpuerto que ahora se ha convertido en chiquipuerto. Claro, es que es la mitad de lo que se planteó en un inicio. Entonces, ¿dónde está ese estudio de verdad de la necesidad real de una infraestructura que primero va a suponer unos impactos ambientales críticos, porque eso está en el informe de sostenibilidad ambiental, no lo decimos nadie, lo dice el propio informe? Eso significa que los impactos ambientales van a ser irreversibles, o sea, no hay medidas que se puedan poner que vayan a mitigar esos efectos, son irreversibles, es irrecuperable, eso lo dice el informe de sostenibilidad ambiental. Y luego hay alternativas a eso. Alternativas que además permiten el mantenimiento de todas las empresas que trabajan ahora y permiten el mantenimiento de los puestos de trabajo. Hay alternativas que, por cierto, vienen también las mismas voces del Ministerio de Fomento, de Puertos del Estado, en el que dicen que hay que coordinarse, porque al final la pregunta que hay que hacer es ¿hay mercado para todos estos grandes puertos en el Cantábrico? ¿Lo hay, de verdad? Porque el puerto de Bilbao este último año estuvo trabajando al 40%. Vamos a hacer una infraestructura que requiere de más de 700 millones de euros para que luego esté ahí, sea una plataforma, no sabemos muy bien para qué. ¿Es necesario? No. ¿Se puede trabajar en el puerto interior de otra forma? Sí. El planteamiento, por lo tanto, entiendo que es el mismo en el caso del aeropuerto. Pues nosotros lo hemos defendido también. Es que tenemos un problema de que no hacemos una visión. Yo creo que lo que Euskadi necesitaría sería coger una visión aérea de todo el territorio y decir, bueno, vamos a olvidarnos un poquito de lo que en Vizcaya sí, en Guipúzcoa también, en Álava también, y vamos a hacer una visión general y vamos a ver de verdad, con un equilibrio territorial, dónde vamos colocando cada infraestructura, sin que eso suponga que unos territorios salen perjudicados, o sea, que un territorio sale perjudicado respecto a otro. Vamos a hacer una visión aérea de lo que tenemos ahí debajo y vamos a ver dónde podemos tener un aeropuerto que solucione las necesidades de movilidad, las necesidades también de transporte de mercancías, que nos dé unos buenos servicios, dónde se puede ubicar eso, qué hacemos con los puertos, qué hacemos con todas las infraestructuras viarias, cómo se mira una foto general, porque al fin y al cabo somos un territorio pequeño y tenemos unas limitaciones geográficas muy importantes. Entonces no puede ser que estemos llenando nuestro territorio, y no estoy hablando solo de Guipúzcoa, estoy hablando ahora mismo de Euskadi, no puede ser que lo llenemos de infraestructuras que lo que hacen es competir unas entre otras, pero que al final tienen capacidad, tienen posibilidades de salir adelante todas, o luego resulta que al cabo de los años nos vamos a encontrar con que efectivamente tenemos ahí unos monstruos que hemos ido creando en cada territorio porque queremos competir unos entre otros, pero es imposible prácticamente su mantenimiento. ¿Qué hacemos luego con eso? O sea, hay que tener una visión estratégica, yo creo que de conjunto y desde luego a medio plazo. Poco a poco ya estamos acabando, pero en cuanto al tema cultural, una de las noticias de esta semana, y también me atrevo a decir que del año, es la reapertura del Museo Sant Telmo, que viene de cierta medida a ser el contrapeso a esa noticia agria que conocíamos hace tampoco no muchos días del cierre definitivo de Chillida Leku. En cuanto a gestión cultural, ¿cree que estamos en condiciones para estar satisfechos? Pues yo creo que tenemos un poquito también lo mismo que decía antes con las infraestructuras, el mismo problema. O sea, hay que ver de verdad dónde vamos a colocar cada infraestructura cultural, qué peso tiene, qué posibilidades tiene y qué futuro tiene eso. Y luego también hay que empezar a pensar que la cultura no puede ser solo estas grandes infraestructuras culturales tipo Guggenheim o Tabacalera.
hay que pensar también en esa cultura que se hace en ámbitos más pequeños y que también tiene problemas para mantenerse y para salir a flote y para poder mostrar a la sociedad lo que está haciendo. O sea, hay muchos artistas de todo tipo de todos los ámbitos que tienen problemas pues, para poder trabajar en lo que quieren, para poder mostrar sus obras, y hace falta también infraestructuras culturales que favorezcan eso. Y luego yo creo que pues, habría que ir pensando también en desarrollar un itinerario cultural en todo el territorio guipuzcoano, por supuesto, pero también en todo Euskadi. Un itinerario cultural pues, que permita generar también unas sinergias dentro de Guipúzcoa, bueno, pues que Chillidaleku ya, pues bueno, no sabemos muy bien al final en qué quedará, pero por ejemplo, pues que el Museo de San Telmo pues tenga algún tipo de vinculación con el resto de museos etnográficos de Guipúzcoa, que se puedan hacer, pues no sé, una especie, pues de, te vas a grandes ciudades y tienes bonos, ¿no? Pues para visitar todos los museos de una ciudad. Bueno, pues que Guipúzcoa tenga también ese tipo de facilidades, ¿no? Y que seamos capaces de ir un poquito más allá, salir un poquito de Guipúzcoa y hacerlo eso, pues también a nivel de Euskadi. Hablemos de elecciones, ese reto al que se van a enfrentar todos los partidos, tras las tensiones internas no solo en Guipúzcoa que ha vivido Ezker Batua Berdeak y sobre todo con el panorama electoral que se presenta, ¿preparados ya para esa cita? Sí, estamos preparados y además queremos llegar a esa cita y queremos saber, pues con todo lo que nosotros estamos transmitiendo, pues qué es donde la ciudadanía donde nos sitúa. Estamos preparados y además estamos, yo creo que con ilusión y con las ganas y con muchas ganas de explicarle a la gente qué es lo que proponemos. Tenemos muchas propuestas, muchas alternativas a lo que habitualmente nos tienen acostumbrados Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista y Partido Popular, que sí que es verdad que en lo identitario están todo el día a tortas, pero que en la hora de la verdad, a la hora de hacer política, la política que practican, pues es común y están de acuerdo en la inmensa mayoría de las propuestas de unos y de otros, porque muchas veces se transmite como que Guipúzcoa tiene dificultades para llegar a acuerdos. Yo creo que no, yo creo que eso no es cierto, porque a la hora de la verdad, bueno, pues ahí está, se ve cómo se ponen de acuerdo las grandes formaciones, sobre todo Partido Nacionalista y Partido Socialista, se ponen de acuerdo en los proyectos, en los grandes proyectos, en los macroproyectos, ahí nunca tienen problemas, se ponen de acuerdo en la fiscalidad y van de la mano a aprobar determinadas medidas que van en contra de las clases más desfavorecidas. No tienen empaque, o sea, no tienen problema en hacer eso. Entonces nosotros y nosotras desde Ezker Batua Berdeak tenemos alternativas a esa política, que es la que estamos viniendo padeciendo la ciudadanía desde hace ya bastante tiempo. Hay alternativas reales, se pueden hacer las cosas de otra forma, se puede modificar la fiscalidad, se pueden potenciar los servicios públicos, hay mucho margen para hacerlo y nuestro programa está lleno de propuestas que van en esa línea. Usted mismo lo decía, un panorama en el que hay partidos que van a buscar reubicarse y otros que van a intentar, todos al final, conocer su verdadero potencial. ¿A qué aspira Ezker Batua Berdeak en estas elecciones? Bueno, pues nosotros, como no podía ser de otra manera, y desde luego para las Juntas Generales aspiramos a tener un grupo propio porque creemos que tenemos capacidad para tenerlo y para llevar adelante propuestas, iniciativas. Lo hemos hecho estos 4 años. Pues bueno, ahí está en la página web de las Juntas Generales la cantidad de iniciativas relacionadas no solo con la gestión de residuos, relacionadas con la fiscalidad, con las políticas sociales. Y bueno, pues aspiramos a tener un grupo propio para poder defender todas estas políticas y todas estas propuestas pues con un peso y que nuestra voz tenga peso y se pueda oír y pueda condicionar también pues que la senda sea esa y no la contraria. ¿Han pensado en posibles pactos, en posibles parejas de baile más allá del 22 de mayo? No. O sea, de momento lo que queremos es afrontar las elecciones, ser capaces de transmitir todas las propuestas de Ezker Batua Berdeak a la sociedad y después del 22 de mayo, pues bueno, ya hablaremos, ya veremos. Bueno, que sí parece claro, al menos ideológicamente hablando, es que ustedes se encuentran más cerca de pongamos Aralar o el denominado polo soberanista que, por ejemplo, del Partido Popular o el Partido Nacionalista Vasco. En cuestión identitaria es claro que no, pero desde luego en políticas, desde luego no estamos cerca del Partido Nacionalista Vasco ni del Partido Socialista, porque es que ya vemos que tristemente el Partido Socialista no aplica su programa electoral ni una política socialista, sino todo lo contrario.
Entonces, bueno, pues ya veremos a ver el mapa político del 22 qué nos depara y a dónde podemos llegar. Hablando de la izquierda abertzale, la semana pasada conocimos al menos el resultado de esa sentencia del Tribunal Supremo, ese resultado ajustado. ¿Cómo cree que acabará, cómo valora al menos el resultado de esta primera, digamos, pugna judicial? Hombre, desde un punto de vista jurídico, lo que parecía, y también lo que muchísimas voces de reconocido prestigio en el mundo jurídico estaban diciendo, ¿no? Pues que los estatutos de Sortu eran impecables desde ese punto de vista, y que si tenemos una ley que marca unas directrices y ese documento se ajusta a eso, lo que no tenía sentido, bueno, para empezar, no tenía sentido no haber inscrito inmediatamente a Sortu en el registro de partidos políticos. Luego ya se ve, hay un impulso político por no posibilitar esa presencia. Es una pena que el Tribunal Supremo haya decidido lo que ha decidido, y ya veremos a ver qué ocurre. Nosotros, desde Ezker Batua Berdea, que en el pleno del viernes, en las Juntas Generales, surgió el debate y la propuesta nuestra era, bueno, como todo la presentamos antes de que supiéramos la decisión del Supremo, lo que pedíamos era al Supremo pues que posibilitara la inscripción de tal manera que Sortu pudiera estar presente en las elecciones municipales y forales. Para concluir, precisamente la semana pasada, ETA daba a conocer un nuevo comunicado en el que mostraba su disposición a someterse a una verificación no formal, probablemente por parte de ese grupo internacional de contacto que lidera el abogado sudafricano Brian Currin. ¿Cómo valora este comunicado? ¿Cree que es un paso más? Sí, yo creo que es un paso más, es innegable. O sea, si ETA dice que está dispuesta a que alguien haga o que a que un determinado grupo de personas hagan una verificación, pues es un paso positivo, es un paso positivo. Y entiendo que todas las personas que creemos y que queremos que la paz y la pacificación y la normalización, pues lo que tenemos que intentar hacer es no poner palos en las ruedas en ese camino, ¿no? Es ir en la medida de nuestras posibilidades avanzando hacia ello. Es cierto que quien tiene que verse en este recorrido, quien más perjudicada se tiene que ver, desde luego es ETA, ¿no? Pero ahí también hay que ver que los demás, ¿qué podemos hacer también en la pacificación y en la normalización? ¿Será, por lo tanto, la próxima legislatura foral la legislatura de la paz? Pues de verdad que yo espero y deseo que eso sea así. Dos preguntas finales, ya si me permiten. ¿Mira con envidia a los verdes de la región alemana de Baden-Württemberg y a la derrota de la CDU de Angela Merkel? Pues totalmente. A ver si eso tiene reflejo también aquí. Y ya siguiendo con la envidia de otros políticos que ya en toda la geografía vasca están estos últimos días hasta que entrara en vigor la ley electoral de inauguración e inauguración. Bueno, no sé si decir algo al respecto, porque yo creo que la ciudadanía también se da cuenta de que, bueno, pues inaugurar un aeropuerto que no tiene ni pistas todavía hechas, o inaugurar infraestructuras o determinadas cosas que no se sabe ni cuándo van a... Bueno, pues nada, en eso estamos todos y todas, pero tendríamos que ser un poquito más conscientes de que eso no facilita una cosa que yo creo que es fundamental, y es que las personas se sientan más cerca de la política y de las personas que nos dedicamos a la política. Arantxa González, candidata a diputada general de Ezker Batua Berdea, muchas gracias por estar hoy aquí y buena suerte en los próximos meses. Gracias. Y a ustedes les emplazo a la semana que viene, no sin antes agradecerles que hayan estado una semana más con nosotros y recordarles que a vuelta de publicidad será Boni Aldaya quien entreviste a la candidata de Ezker Batua Berdea desde un punto de vista mucho más personal, desde un punto de vista mucho más próximo. Por lo que les digo, no les tengo nada más que decir, les espero la semana que viene. Hasta entonces, pasen muy buena semana.